Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y les agradezco mucho que me escuchen en esta nueva emisión de Largo Aliento, un poco distinta a lo que hemos estado viendo, porque varios de ustedes me han sugerido algunos libros en esta semana. De hecho, uno de ustedes me sugirió este libro de Hanno Sauer, que se llama La invención del bien y del mal, una nueva historia de la moralidad, así se llama en inglés. El libro acaba de salir, pero ya había salido antes en español, no lo sabía yo, y se llama igual, creo, La invención del bien y del mal, una nueva historia de la humanidad, así lo llama el libro. Y bueno, lo leí. Está curiosa su forma de dividir el libro. Arranca con hace 5 millones de años, hace 500.000, hace 50.000, y así va reduciéndole un cero hasta terminar con hace 5 años. Los primeros tres capítulos, 5 millones, 500.000, 50.000 años, eh, platican muchas cosas que pues yo he leído en otros lados, refiere prácticamente los mismos libros que todos leemos para ese periodo, y no hay mayor discusión, pero cuando llega a los 5.000 años, eh, resulta que en su forma de ver el mundo, es ahí donde empieza a ser todo distinto. Y repite lo que Harari hace también en sus libros, y que es la razón por la cual no lo he recomendado. Alguien de ustedes me dijo, oiga, ¿por qué no recomienda los libros de Harari, Yuval Noah Harari, que se hizo muy famoso y justamente con un libro que se llama Sapiens, un libro que está muy bien escrito, en donde no dice nada nuevo. La única cosa que es muy llamativa y que mucha gente había olvidado es cómo los seres humanos dependemos mucho de los cuentos, de las historias, de las narraciones, para poder vivir juntos, que se parece mucho a lo que hemos platicado aquí. Sin embargo, Harari, a pesar de que dedica a eso bastante y es como, digamos, el centro del libro, no lo aplica. No lo aplica. De pronto llega a la invención de la agricultura y dice, pues ese fue un gran fracaso. En esto parece que sigue lo que escribió Jared Diamond, su famosísimo libro Armas, Gérmenes y Acero, que es un librazo, vale mucho la pena leerlo. Y también en el libro de Sauer que acabo de mencionar, se hacen la misma referencia. La invención de la agricultura fue la peor idea de los seres humanos, porque pues se puede ver en los restos que tenemos de aquella época cómo pues en el momento que hay agricultura, baja la estatura de los seres humanos, aumentan las enfermedades, son más débiles. Eso de aumentar las enfermedades, pues es muy lógico, si quiere usted saber la razón. Empezamos a vivir en el mismo lugar durante mucho tiempo. Como estábamos produciendo mucho alimento, pues empezaron a llegar animales que viven de eso. Empezamos a nosotros mismos domesticar animales para vivir con ellos, y de esos animales es de donde nos enfermamos. Para ejemplo, la gripe aviar, ¿se acuerda usted? Bueno, buena parte de nuestras enfermedades vienen de estar conviviendo con los animales. Pero bueno, pues convivimos con ellos para podernoslos comer, a la mayoría. Otros porque pues, nos gusta tenerlos cerca, como los perros y los gatos, y otros porque viven de nosotros, como los piojos y las ratas y las cucarachas. Bueno, todos esos pasan bichos. Eh, esta idea de que la invención de la agricultura es una maldición, insisto, aparece en todos estos libros que comento, y de ahí viene también la idea de que es a partir de la agricultura que surge la gran desigualdad. Se regresan a los tiempos de los cazadores recolectores y dicen, miren, aquellos vivían de forma igualitaria. Y es cuando de pronto tenemos un excedente de producción, pues que tenemos la desigualdad. Hay quien se queda con más y a otros no les toca casi nada. Y ahí ya se arrancan con sus argumentos en contra de la desigualdad. Ese es un detalle que ahorita voy a profundizar. Y el segundo es
que a pesar de hablar de la importancia de las narraciones y demás, muy rápidamente se regresan a la idea de que las sociedades dependen de su forma de producción. Y es de esa forma de producción de donde surgen las narrativas. Entonces ya no entendí. Si las narraciones, los cuentos y las historias son tan importantes, pues no lo son tanto según esos mismos autores, porque lo verdaderamente importante es cómo produces. Y Sauer comete exactamente el mismo error. Este libro de Sauer en inglés lo tradujo Joe Henrich, del que ya hemos hablado, este señor de The Weirdest People in the World, que tiene, pues me parece, una de las mejores demostraciones de que las cosas son exactamente al revés. El mismo Sauer lo dice y no se da cuenta de lo que está diciendo. Hay un punto en el que dice exactamente así: este gran salto económico, lo que ocurrió del siglo XVI en adelante, este gran salto económico no habría podido ocurrir sin que hubiera un cambio en la moral. Por eso, entonces, lo material no es lo que determina la forma de pensar, sino al contrario, ¿no? Lo está diciendo él mismo, pero su afirmación continua en el libro es que depende de la tecnología y la capacidad de producción, el cómo pensamos. Bueno, este problema lo va a encontrar usted en muchísimos libros y esa es la razón por la cual no me es fácil encontrar algo para recomendarle. A pesar de que yo creo que el libro de Sapiens del señor Harari es un bonito libro y vale la pena leerlo, el final no me gusta, y las continuaciones, empezando por el que se llamó Homo Deus, ese libro ya es bastante malo y de ahí en adelante creo que las cosas empeoran. No he leído el nuevo, se llama Nexus, a ver si lo leo, pero tiene ese problema, insisto, no sostienen su argumento. Si los cuentos son lo importante, entonces deberíamos encontrar una manera de explicar la historia en la cual los cuentos nos determinan la forma de producción, organización de cada sociedad, que es exactamente lo que yo he estado tratando de hacer. Pero ellos no, a pesar de que lo han escrito, son muy reconocidos en el mundo. Harari le ha ido muy bien después de ese libro, pero el libro es inconsistente y por lo tanto sus conclusiones, el final de Sapiens, la mitad de Homo Deus, son insostenibles. No hay consistencia en el argumento. A mí me parece que esto viene mucho de, el gran propagandista fue Carlos Marx, la idea de que la estructura económica determina la superestructura jurídica, política, ideológica de una sociedad. Y él construyó este argumento porque le convenía para la forma como quería explicar la historia. Él hablaba, ¿se acuerda usted?, de distintos modos de producción: el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Después se dio cuenta que con eso no podía explicar todo e inventó el modo asiático de producción. Y aunque nunca lo define con claridad, la idea es que después del capitalismo vendrá otro modo de producción, socialismo o comunismo, en donde todo será maravilloso. Es propiamente una historia escrita a la mitad del siglo XIX y así es como se pensaba entonces, la idea de que tú puedes encontrar leyes muy simples de la historia que te van guiando en una dirección donde todo va a ser más bonito. Hay muchísimas historias de ese estilo. No todas son, digamos, de corte comunista como la de Marx. Hay del otro lado también y sirven para lo mismo, para nada. Pero pues eso es lo que se pensaba entonces, no estaba mal. El problema es que sigamos pensando en eso cuando tenemos ya tanta evidencia de que las cosas no son así. Evidencia que estos mismos autores nos ponen enfrente, pero aunque la pongan enfrente, ellos no la pueden ver porque se regresan a esta idea. Suponer que las bases económicas determinan todo lo demás, me parece a mí un grave error, sobre todo para entender la parte de la modernidad. Por eso he estado haciendo esta secuencia, que tuve que interrumpir momentáneamente, porque vamos a ver después cómo desde el siglo XIII tenemos en Occidente una reinterpretación de los cuentos que tiene su origen en dos
cosas. Por un lado, el proceso de ir construyendo a the weirdest people in the world, la gente más extraña del mundo, occidentales, educados, industrializados, ricos, democráticos, que en el siglo XIII todavía no son industrializados, pero sí ya son individualizados, ya son educados y ya son occidentales y empiezan a ver el mundo distinto, haciendo uso de lo que se había escrito en la antigüedad. Eso que se había escrito por ahí andaba, nada más que nadie le hacía caso. A partir del siglo XIII le empezamos a hacer caso, al extremo de que hay gente que anda busca y busca los libros que saben que se escribieron, pero no los encuentran por ningún lado. Y van a encontrar muchos de esos libros en los monasterios. Se hicieron copias, luego el libro ya no se quiso usar porque no convenía a la ortodoxia o lo que fuera, pero ahí se quedó el libro y los van encontrando y los van empezando a publicar, los van traduciendo y aparece en la imprenta y entonces todo el mundo tiene acceso a esos libros y entonces empezamos a pensar distinto. Y gracias a que pensamos distinto, llegamos a una conclusión elemental que es la esencia, el sostén de Occidente. La idea mítica de que todos los seres humanos somos iguales. Ese es nuestro mito fundacional, el mito liberal. Todos los seres humanos son exactamente iguales, todos valen lo mismo. Esta idea, usted puede evidenciar que es equivocada cuando voltea a ver a la gente, pues no, no somos iguales, mira, hay altos, hay chaparros, gordos, flacos, hay unos feos, hay unos bien burros, pues sí, pero todos tenemos en esencia la misma naturaleza humana, la misma dignidad. De esa idea se concluyen cosas bien importantes. Si todos somos iguales, todos debemos participar en el gobierno de nuestra sociedad. Por eso la democracia, en donde cualquiera puede llegar a la presidencia, literalmente cualquiera. Si todos somos iguales, todos tenemos derecho a generar riqueza, a participar en el mercado. Por eso la competencia económica, por eso el libre mercado es tan importante. Y si todos somos iguales, todos tenemos derecho a participar en la creación de conocimiento. Por eso la educación y la ciencia. Estas tres ideas son resultado de creer que todos somos iguales. El todos somos iguales no arrancó con todos, ya lo platicamos muchas veces. En el siglo XVII arranca con unos poquitos, que son siempre hombres, no mujeres, que tienen algo de lana, que saben leer y escribir. Ellos son los que pueden participar en el gobierno, en el mercado y en la ciencia. Y esto arranca en Países Bajos, en lo que hoy llamamos Holanda, y se va extendiendo. Y cuando se extiende a Inglaterra, pues empieza a multiplicar por el mundo, porque Inglaterra, pues ya en ese momento se convierte en una gran potencia. Regrésese usted en el tiempo al siglo XVI, o sea, 1500 y fracción, pues tiene usted a un rey en Francia, Francisco I, tiene usted a un rey en Inglaterra, que es Enrique VIII, y tiene usted a un emperador en todo el resto de Europa prácticamente hablando, que es Carlos I. Pues de esos tres, el más chafita como país, pues es Inglaterra. Es una isla donde así que digamos buen clima no tienen, ahí la van medio librando, habían tenido un cacho de Francia, pero lo fueron perdiendo poco a poco. Entonces, pues diría uno, Inglaterra, pues es así como segunda división comparado con los otros, ¿no? Sin embargo, durante el siglo XVII hay una transformación en Inglaterra. Hay un enfrentamiento entre el Parlamento y el rey, que da como resultado que le corten la cabeza al rey, Carlos I. Y después viene la gran revolución inglesa, que es la Revolución Gloriosa, 1688. Las revoluciones estas que le mencionó del siglo XVII en Inglaterra tienen esencialmente su origen en un problema religioso. Se acuerda, Enrique VIII había creado una iglesia local, la iglesia anglicana, en buena medida por el pleito que traía con el Papa, que no lo dejaba divorciarse de Catalina y Catalina no le podía dar hijos. Y acuérdese que para un rey lo más importante era tener hijos varones, porque si no se rompe la dinastía y empieza la violencia. Por esa razón quería divorciarse. Fuera de eso, que andaba con un montón de mujeres, pero ese no es el problema era la descendencia legítima.
y pues lo necesitaba. Entonces hace su propia iglesia y durante el siglo XVII hay esfuerzos continuos de acabar con esa iglesia y regresar al catolicismo. Y a veces esos esfuerzos vienen desde el mismo rey. De eso acusan a Carlos I, de estar de acuerdo con los franceses para enfrentar al Parlamento y con eso eventualmente regresar al catolicismo. Y de eso vuelven a acusar a Jacobo II y lo quitan del poder y se traen a su hermana Mary a gobernar con su marido que se llama William, William de Orange, el importante de los Países Bajos. La casa de Orange era la que había construido esta idea nueva de un país autónomo, independiente, de ciudadanos, con democracia, con mercado, ojo, del siglo XVII, no de la de hoy. ¿No? Eso es lo que... Entonces, cuando se mueven a Inglaterra, esta idea le permite a Inglaterra convertirse en algo novedoso. Y con estas nuevas ideas, Inglaterra pasa de ser un país de segunda división a ser el país más importante del mundo en el transcurso de un par de siglos, menos 150 años. Son las ideas, pues, lo que transforma todo. En el momento que ustedes liberan la capacidad de los ciudadanos para que generen conocimiento, para que generen riqueza, y esto lo hace permitiendo que todos puedan participar en el gobierno, las cosas funcionan muy bien. A partir de entonces, los reyes en Inglaterra empiezan a ser cada vez menos importantes. El parlamento es el que toma el control de ese país. Muy pronto se convierten en Gran Bretaña y después de eso en el Reino Unido, pues va creciendo e insisto, pues se vuelve una cosa muy diferente de la que era, con base en ideas. Entonces, esta transformación que sufre Inglaterra y luego Reino Unido nos permite entender mucho mejor por qué las ideas son tan importantes en la transformación económica. Véalo de otra forma. Suponga usted que quiere que se desarrolle el mercado. Para eso, pues queremos que haya empresas, pero una empresa, pues es una organización que se construye para administrar riesgos, el riesgo de ir a vender algo al mercado y si no sale, pues cómo le haces para pagar todo lo que ya te gastaste. Entonces, para que esto funcione, eventualmente llegas a la idea de construir una sociedad anónima. Una sociedad anónima es aquella en la cual quienes forman parte de la organización ponen una lana para el funcionamiento de la organización y si esta no funciona, pierden todo lo que habían metido ahí, pero nada más eso, no pierden todo el resto de su patrimonio, como ocurría anteriormente. Crear este tipo de organización es lo que permite el funcionamiento del mercado moderno, no al revés. No es que el mercado funcione solito, no, tienes que crear estas instituciones, estas reglas sobre las cuales el mercado va a tener éxito. De la otra manera, seguiríamos cada uno de nosotros teniendo nuestras vacas aquí, nuestros pollos, y intercambiándolas por lentejas o por trigo o por maíz, lo que permite la creación de estas grandes empresas que van a ser las que van a ir incrementando nuestra capacidad de conocimiento, es la invención esta de tener una empresa por acciones, pero además en donde tu responsabilidad individual es limitada, lo que eventualmente va a ser la sociedad anónima. La primera que uno puede encontrar en la historia es la Compañía de las Indias Orientales de Países Bajos, pero después esto se va a ir multiplicando. Y pues cada vez que hay estas organizaciones, pues hay quiebras, ¿no? De pronto pues, el riesgo fue muy grande, se viene abajo la organización y pues ni modo, se acabó. Pero los que estaban ahí no perdieron todo su patrimonio y entonces pueden hacer otra empresa y luego una más allá. Y algunas funcionan y otras no tanto. Y esto es lo que en el siglo XX va a llamar Joseph Schumpeter la destrucción creativa. La forma como se genera riqueza es con la destrucción creativa. Cuando tú logras crear algo que el mercado acepta, estás destruyendo otras cosas que la gente compraba antes. Ya no la van a comprar, empiezan a comprar lo tuyo. Tu éxito implica el fracaso de otros. En el conjunto,
la sociedad gana mucho más. Y esto es lo que explica el crecimiento económico. En toda la historia humana, el crecimiento económico es prácticamente nulo hasta la llegada de estas nuevas ideas. ¿Basadas en qué? En que todos los seres humanos somos exactamente iguales. No en apariencia, no en inteligencia, no en capacidad, somos iguales en dignidad. Y al ser todos iguales en dignidad, todos debemos participar en el gobierno. Ahora que tuvimos elecciones en México, muchísima gente se quejó de que lo que pasa es que votan personas que no debían votar. No, señor. En democracia votamos todos y cada voto vale lo mismo. ¿Por qué? Porque somos iguales. Somos iguales en dignidad. Habrá quien me diga, pero es que hay unos más inteligentes, pues no se les notó, mano, ¿no? Tampoco me estén menospreciando a los demás. Oiga, pero es que aquel genera riqueza, pues los que generan riqueza son los que enfrentan riesgos, no los que son amigos de los políticos. Entonces, buena parte de las fortunas en este país no son de empresarios, son de socios de políticos. Les llamamos empresarios porque así se nos quedó la idea, pero es el capitalismo de compadrazgo que también ya hemos platicado. ¿Por qué América Latina, le decía yo en la ocasión anterior, es incapaz de generar conocimiento? ¿Por qué somos incapaces de tener crecimiento económico? ¿Por qué no logramos tener democracias estables? Pues porque en América Latina no hemos aprendido a aceptar que todos los seres humanos valen lo mismo. Y esto es parte de nuestro proceso histórico. Mientras aquellos, los que salieron de Holanda o Países Bajos, se movieron a Inglaterra y de ahí se movieron a las colonias, los que les llaman los brotes europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y yo incluiría ahí a Israel. Estos países se construyeron sobre esta idea y esta idea, insisto, nace allá. Nosotros, en el sur de Europa, los latinos, no nos gustó mucho la idea. Preferíamos la visión anterior, una visión en la cual todo estaba organizado alrededor del Dios cristiano, católico para más claridad, y por lo tanto, pues cada rey tenía apoyo divino y cada uno de nosotros tenía una posición en la sociedad que estaba definida, digamos, de forma divina. Esto es lo que enfrentan los liberales en el siglo XIX en América Latina y dicen, no, es que todos somos iguales. Los liberales no ganan, desafortunadamente. Usted escucha esos cuentos en la escuela aquí en México, pero no, no ganaron ellos, ganaron los otros. La Revolución Mexicana, de hecho, es un proceso que nos regresa a las creencias católicas, aun cuando lo vistan de socialismo o comunismo, como usted quiera verlo. Es decir, Lázaro Cárdenas, que es quien va a finalmente consolidar el régimen de la Revolución Mexicana, pues era muy cercano a las ideas soviéticas, que es algo perfectamente lógico en 1935, tampoco lo ande criticando de más, eh, va a construir sobre lo que habían escrito, ¿se acuerdan? La Constitución que quería dictar Carranza, no lo dejaron, realmente la construyen los obregonistas y dentro de ellos el más importante es un señor llamado Francisco J. Mujica, ex seminarista convertido al marxismo, que por lo tanto trae una mezcolanza de las dos ideas en la cabeza y que nos acaba regresando al siglo XVI. Esto se nota muy claramente en el artículo 27 constitucional, en donde nos dicen que la propiedad original y originaria de la tierra es del Estado, que es la misma frase que existía en el siglo XVI, nada más que en lugar del Estado decía del rey. Entonces nos regresamos a Felipe II. Y la invención del ejido es recuperar el exitus que existía con Felipe II. El exitus se le llamaba al terreno que estaba a la salida del pueblo, que era un terreno comunal para que ahí pastaran todos los animalitos. Eh, esa propiedad comunal que nosotros en el siglo XX llamamos ejido, es la receta para el fracaso. Cuando algo es de todos, no es de nadie.
En un caso extremo, esto puede llevar a la destrucción absoluta de la tierra. Es lo que se llama la paradoja de los comunes. Un texto de los años 70, 80, me parece, que demuestra muy claramente cómo usted no puede hacer esta cosa de propiedad social así nada más. Se puede construir propiedad social comunal cuando existe una comunidad previa. Eh, Esto es el trabajo que hizo esta economista, la primera mujer en ganar el premio Nobel, que nos explica cómo si tú tienes una comunidad ya construida, esa comunidad puede construir sus reglas para el manejo adecuado de la tierra común. Pero si no tienes a esa comunidad, nada más tú inventas el territorio común y luego avientas ahí gente, lo que va a ocurrir es que todos van a abusar de la comunidad, de la tierra común, y la van a acabar destruyendo. Eh, entonces, la esencia, insisto, es esta idea de que todos somos iguales, una idea inventada en Occidente, nada más. No existe en otra parte del mundo, salvo que la fueron aprendiendo en el siglo XX en muchos lugares, y no la han aprendido totalmente, ¿no? En Japón, por ejemplo, todos son iguales, casi iguales. Pero, por ejemplo, ahí para que las mujeres avancen les cuesta un montón de trabajo. En el Islam, hombre, peor. Las mujeres ni siquiera pueden estar pensando en eso, salvo en algunos países medio occidentalizados, que muchos de ellos se vinieron abajo en los años 70, ¿no? Irán fue uno de ellos, Líbano fue otro, y se vinieron abajo en los años 70 con la locura en aquella región. Entonces, esta idea de que todos somos iguales es fundamental para avanzar. En este momento en el mundo hemos tenido, y ese es el último capítulo del libro que le comentaba, habla acerca de lo que llamamos esta ideología woke. Muy confuso su texto. Me enteré después que es filósofo, este es un joven filósofo. Me parece confusa esa explicación. Hay un excelente libro que acaba de salir, a ver si lo encuentro rápido y se lo puedo mostrar. Eh, Aquí está el libro, espérenme un segundito. El libro se llama El secuestro de Occidente, de Alejo Shapire. Creo que ahí se ve. Pero para los que no ven, Alejo Shapire, SCH, El secuestro de Occidente, muy buen libro chiquitito para entender muy bien lo que está pasando hoy en el mundo con la ideología woke, pero con los otros conflictos que tenemos que no están separados de este intento de nueva moralidad, que acuérdense es a donde quiero llegar eventualmente. No se lo platico porque honestamente no lo sé todavía, pero ahí es donde quiero llegar. Pero para eso tenemos que ir avanzando para entender la distinta moralidad. Por eso cuando vi el otro libro dije, hombre, ya me resolvió la chamba. Trae la historia de la moralidad. Pues no trae la historia de la moralidad, es una desgracia. Entonces sí la tenemos que ir construyendo. Comete errores que a mí me parecen importantes, ¿no? Pues dice, pues es que todos eran esclavistas. Pues, no eran esclavistas. La esclavitud como forma productiva es un invento de la Edad de Hierro o de la Antigüedad clásica, como usted quiera, es decir, del primer milenio antes de Cristo. Antes de eso, hay uno que otro esclavo doméstico y existe una población muy grande que trabaja para el templo, pero no son personas que sean propiedad de alguien más. Eso no existe en la Edad de Bronce, es un invento posterior, invento sobre el cual Grecia y Roma pudieron tener éxito. Como no podía haber crecimiento económico propiamente hablando, si usted quería producir más, necesitaba más tierra y alguien que trabajara ahí cobrando poco. ¿Quién? Pues los esclavos, mano. Y con eso la fueron llevando, pero eso no da. Entonces, cuando se viene abajo y cuando se intenta reconstruir en Europa algo parecido, ya no usas esclavos, usas siervos. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los siervos no son propiedad de una persona, son propiedad de la tierra. Y quien sea dueño de la tierra trae consigo a estos personajes. Pero si este que era dueño de la tierra se va o la vende o eso, la vende con todo y los que viven ahí.
Es una forma distinta. Y eso lo destruimos y construimos una forma actual en la cual nadie puede ser dueño de otra persona. Al menos esa es la idea. Las leyes están para eso. Entonces sí son distintas formas, sí son distintas moralidades y de ellas depende cómo nos organizamos, no al revés. Ese es mi punto de partida. Va a estar bien difícil convencer a mis colegas, por eso lo hago aquí, ¿eh? No, no lo hago en seminarios y cosas por el estilo, porque no quieren escuchar esto, no, no es algo que les llame la atención y pues la mayoría pues, está trabajando en sus temas específicos para poder publicar y con eso mantener su puesto en la academia. Usted sabe que de eso depende. Entonces, pues no les queda mucho tiempo para ir pensando en cosas raras. Yo como estoy de ocioso, lo puedo platicar con usted y usted me ayuda consiguiendo libros y aquí vamos viendo a ver qué encontramos. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.